lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 10 minutos. Ahí está, 7 con 10 en la mañana. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Gracias por la generosa sintonía que nos expresa nuestra amable audiencia. Gracias por los comentarios y también por las críticas constructivas que recibimos y que las acogemos justamente como tal, como críticas constructivas para seguir mejorando, para seguir justamente en la línea de pluralidad, de diversidad que generamos en este espacio de noticias. Les saludamos a Leonidas Issa Salazar, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, Leonidas? Qué gusto, bienvenido, buen día. Buenos días, estimado Fabricio, estimada Belkis, y un saludo cordial a nuestros hermanos, hermanas, ecuatorianos y ecuatorianas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla, por acompañarnos aquí en la estación. Ayer tuvimos una interesante charla en este espacio, lo invitamos a Mario Ruiz, asambleísta de la provincia de Imbabura de Pachacuti, uno de los separados, por una decisión de la bancada la semana anterior, y estuvo Lourdes Tibán, ex asambleísta, y que también ha tenido una voz importante durante su carrera política al interior, tanto de Pachacuti cuanto de la CONAIE. Un poco explorando lo que está pasando a la interna de Pachacuti, que uno puede sentir, Leonidas, desde afuera, como que se está perdiendo una gran oportunidad luego del resultado electoral del año anterior. Y al mismo tiempo yo le pregunto, y con esto quiero empezar, si lo que está pasando en Pachacuti es un reflejo de lo que pasa en la CONAIE, si hay un divorcio entre Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, y la CONAIE, ¿cómo están las cosas? Leonidas, tenga la bondad. Bueno, me parece importante un análisis político sobre los hechos que se van dando y este proceso de justificación también que se van dando de diferentes actores políticos. Pero en sí, nosotros creemos y sigo sosteniendo que la CONAIE y Pachacuti tenemos una unidad orgánica. El problema está en la dirección. Esto empezó con mayor fuerza luego de octubre de 2019, que elevó una imagen política a nivel nacional y que eso no se pudo administrar como movimiento Pachacuti, directamente sobre los señores del Comité Ejecutivo Nacional. No es que estamos perdiendo, ya hemos perdido el escenario importante para el movimiento indígena. Hemos perdido en el momento que dejaron a un lado a otros compañeros que también había posibilidades solo de participar, no de imponer, que dejaron a un lado. No se olvidarán la Coordinación Nacional, Marlon Santis, Cecilia Velázquez y otros señores que incluso ahora están de funcionarios de la Asamblea Nacional. Por eso es que no pueden hacer nada. ¿Qué hicieron? Dejaron a un lado, incluso la CONAIE sacó una sentencia exigiendo al mismo movimiento Pachacuti que deje participar con las organizaciones de base, a los pueblos, a las comunidades, pueblos y nacionalidades, 100 por cada pueblo y nacionalidad. Y dijeron que no en el proceso electoral. Entonces, en ese proceso, lógicamente lo que ha vertido en este momento es esos oscuros intereses que se dieron en ese momento, ahora se vuelve incontrolable los elegidos en ese momento. Los asambleístas que han salido, ¿realmente todos cumplieron un proceso colectivo? No, simplemente ahí vamos viendo que las mismas autoridades que estaban en ese momento se fueron y pusieron de cabeza para ser candidatos. Todo este proceso no es de ahora. Lo que está pasando en la Asamblea Nacional realmente no es de ahora. Lo que hubiéramos tenido en este caso como una posibilidad, el tema de la presidencia de la República, realmente se esfumó porque no se supo administrar desde la Coordinación Nacional. En este caso, lo que el pueblo ecuatoriano salió a decir: estamos cansados de las políticas, salimos a luchar todos, y eso había una referencia importante con el movimiento indígena del Ecuador. Leonidas, buenos días. Buenos ¿Qué días. figuras quedaron por fuera en medio de este proceso en su momento? Bueno, en este caso, compañero Jaime Vargas, mi persona, compañero Salvador Quispe, y al único que en ese momento, a Yacu Pérez, sabiendo que no era adherente al movimiento, se puede imaginar, eso es inaceptable. ¿Por qué no el señor Yacu Pérez no ha desafiliado? Porque nunca fue adherente. Y yo he demostrado con mi vida desde el año 2002, hemos sido adherentes de nacimiento, en este caso, dentro del movimiento Pachacuti.
Y no estamos diciendo porque hayan quitado el derecho de participación o de pronto no hayamos salido nosotros. Lo que estamos diciendo es que se llevó mal, no se permitió la participación de los pueblos, de las nacionalidades. ¿Cuál fue el argumento? De que algunos presidentes no habían sido afiliados al movimiento, al movimiento Pachacuti. Todos estos argumentos se han ido cayendo y lo que ha venido pasando hasta ahora es un acumulado de errores tras errores y que con la prepotencia intentaron imponer a todas las estructuras de base y además de eso avalizando únicamente desde esta idea de la adherencia. ¿Y en este sentido usted traslada responsabilidad puntualmente a Marlon Santi? A todo el comité ejecutivo, señora Cecilia Velázquez, Marlon Santi y a todos los que están allí. Es una responsabilidad directa de ellos. Ahora creo que hay mayores elementos para decir que así es, ¿no? Y en ese sentido no sé si podemos ingresar al problema que en este momento estamos dando. Seguramente ayer el compañero Mario Ruiz estaba presentando este mismo cuadro, ¿no es cierto? No voy a presentar el mismo. Voy a sustentar por qué en este momento, después de un proceso electoral viciado, finalmente llegamos a ser presidentes de la CONAIE. Nosotros habíamos pronunciado el 30 de junio sobre el problema del CIADI. Acordarán, el CIADI era ceder soberanía para que no se trate aquí en el Ecuador, sino que podamos ir a las cortes internacionales y prácticamente nosotros estaríamos cediendo soberanía, en la cual nosotros habíamos solicitado a los asambleístas del movimiento Pachacutic que deben defender la soberanía del Ecuador. ¿Qué pasó? Miremos con este cuadro y vamos a ir viendo lo que fue pasando. Unos votaron de acuerdo a lo que pidió la CONAIE, otros simplemente fueron en contra, apoyando la tesis del gobierno. De ahí lógicamente vino el problema del señor Freddy Carrión, es donde allí nosotros fuimos a la reunión de Pachacuti, habíamos solicitado, miren, el tema individual de cualquier funcionario, de cualquier ciudadano tiene que ser sancionado, pero tiene que ser probado. En ese momento el señor Carrión seguía en funciones por la cual habíamos solicitado como un respaldo político. En este caso no se podía ir en contra de una persona que yo no conozco, no he tenido el bien de por lo menos conversar con el señor Freddy Carrión. En efecto, fue impulsado incluso desde el movimiento Pachacutic para que lleve este juicio político, a la cual habíamos dicho que no, de la cual, de igual por un acto de solidaridad con el señor Vanegas, finalmente impusieron una decisión que favoreció al gobierno y los que en este momento están de la misma manera con toda la prepotencia hablando por allí, ¿no es cierto? La señora ministra Romo, el señor ministro Jarrín en su debido momento y todos los que nosotros habíamos solicitado un proceso aquí en el Ecuador. Y así podemos ir viendo todas las comunicaciones a las cuales hemos ido sacando. Esto empezó cuando empiezan en este caso a aparecer un grupo de asambleístas con apoyo desde la CONAIE. El 21 de octubre, no se olvidarán, el día jueves 21 de octubre, 9 asambleístas, más del señor Herrera, más del señor Santi, van a la reunión con el presidente de la República, supuestamente a congelar el precio de los combustibles, y sacaron un comunicado, y resulta que el presidente de la República saca, ¿cómo se llama esto?, suspendiendo, pero incrementando el precio. Entonces cayó la gente a nivel nacional. Es allí, en la asamblea del 22 de octubre, prácticamente los asambleístas que se identificaron con la línea de la CONAIE tienen el primer respaldo. Luego de aquello, con todo lo que han hecho en estos años y han desgastado al movimiento Pachacuti, nosotros decimos, señores, ya no podemos seguir de esta manera. Inmediatamente mandamos una notificación a los 25 asambleístas. ¿Esto cuándo fue? Fue para el 21 de diciembre. Ya. O sea, pasaron 2 meses prácticamente allí que, ¿no es cierto?, había este lidiar. Enviamos de manera interna, personalísima. Jamás hicimos público aquello porque es un problema interno y deberíamos haber trasladado a la discusión de nuestras organizaciones de pueblos y nacionalidades. El 21 de diciembre, ¿cuál fue la respuesta? El documento de 15 hojas, firmado también por el señor Marlon Santi. Seguramente van a salir a defender, pero prefiero que esto quede de manera pública, sino uno queda también cargando con los actos irresponsables del resto. ¿Qué nos dicen? Que nosotros, acordarán, aquí salió La Posta, Teleamazonas, salió en todos los medios que nosotros estábamos llamando para hacer justicia indígena, cuando jamás llamamos para aquello. Dijimos, los problemas que se están ventilando en la Asamblea Nacional con nuestros compañeros, limitamos a nuestros compañeros que han ido con el voto popular de las clases populares, pero sobre todo que fueron
cobijados por el movimiento Pachacuti, vengan, participen y tengan el derecho de explicarnos a todas las autoridades de pueblo. No hubo la amenaza de que sobre los legisladores que iban por una línea distinta a la de la CONAIE se les iba a aplicar en absoluto. ¿De dónde salió eso entonces? Por eso decimos, fue un chisme, un show montado por los asambleístas aquí firmantes. Todos pensamos que usted, como cabeza de la CONAIE, había dispuesto conjuntamente con la dirigencia que les hagan el castigo indígena. Además, ahora no me han enviado el documento. Además, enviamos una notificación de 5 hojas con procedimiento. Primer punto que va a ser, segundo punto que va a ser, tercer punto que va a ser. Y en ese sentido, los asambleístas que llegaron, 8 presentes y 2 que enviaron la carta y 2 que allanaron a la decisión de ese día 21 de diciembre. Incluso hicimos un altar sagrado con flores y todo para ver si es que de esa manera hablaban todo lo que tenían que hablar y efectivamente poder decir, compañeros, enderecemos y caminemos los 25. Pero no, aquí realmente con toda la prepotencia que enviaron, al menos diciendo que este era un problema de Leonidas Issa, cuando jamás ha sido un problema del presidente de la CONAIE. Y es más, debo decir, este acuerdo, este proceso fue acordado con el señor coordinador Marlon Santi, donde yo había ido a la asamblea, había invitado a la CONAIE, el señor Marlon Santi vino a la CONAIE, donde había propuesto, mire, hay un desgaste del movimiento Pachacuti, por lo cual, compañero Marlon, llevemos a un proceso jurisdiccional, no podemos seguir así, y él había manifestado que está de acuerdo. Incluso tengo un audio en el momento que, faltando 2 días, él dice, ¿sabe qué, hermano? No vamos a poder llegar porque los asambleístas ya han ido al territorio. Bueno, pues nosotros fuimos con los asambleístas que llegaron. Así que nuestro accionar ha sido respetando los procedimientos, respetando las decisiones de las bases, y es más, sobre todo lo que en este cuadro había sido mencionado el día de ayer, el tema del juicio al señor Carrión, el tema de del juicio a la superintendencia de bancos, todo lo que pasó, caso Pandora Papers, negar las diferentes leyes, ese ha sido de manera pública y ha sido aprobada en asambleas o consejos ampliados de la CONAIE. Lo único que hemos hecho este Consejo de Gobierno es volverle y hacerle público esta situación. Así que en esa medida, al menos nosotros decimos lo que está pasando en la asamblea. Claro, lo que miramos el día de ayer, ¿no? La reunión del CAL. Uno dice, oiga, pero todavía guardan sesgos patronales, donde, por ejemplo, yo en mi Consejo de Gobierno a veces queremos diferenciarnos, la diferenciación del trabajo, los dirigentes o los técnicos, o en este caso en la Asamblea, los elegidos como autoridades y los otros tienen que allanarse. No puede haber aquello. Respetando las funciones que tenemos que desarrollarla, en efecto, en la Asamblea Nacional lo que ayer se vio es que hay una prepotencia, hay un patronazgo, en este caso del señor, ¿cómo se llama? El vicepresidente. El señor vicepresidente, en efecto, donde al señor secretario de a poco dice, salga de aquí. Y eso no puede ser en un Estado democrático, en una sociedad que ha superado, en este caso, el feudalismo, ha superado el huasipungo, no se puede seguir aceptando esto como una cuestión normal. Peor que venga de autoridades que están en el primer poder del Estado. Y ya que ha topado el tema de la Asamblea, Leonidas, le consulto qué hacer con lo que está ocurriendo al interno del bloque legislativo de Pachacuti. Esta división que existe con este fraccionamiento de la ala de los rebeldes, como se han autodenominado, la denuncia que se hizo pública hace unos días por parte del presidente de la República alrededor de la ley de inversiones, respecto de lo cual aparentemente asambleístas de Pachacuti habrían mantenido una reunión para solicitar cargos, dinero, inclusive dijo el presidente. ¿Qué hacer con toda esta coyuntura? Nosotros hemos sido claros. Todos han remitido a la fecha del 7 de marzo. En el 7 de marzo se mantuvo que deben tener coherencia al proyecto político. El 7 de marzo, con el debido respeto que salen con bombos y platillos a decir que así fue, jamás se dio la palabra a todos los asambleístas involucrados, no se las dio. Y cuando se pidió,
En este caso, la palabra habían pedido los otros compañeros asambleístas que no hablaron, simplemente se cerró la posibilidad y se obligó, en este caso, a que allanen a esa resolución. Entonces, si es que uno quiere resolver el problema, da la palabra a todos y el tiempo que sea necesario. Y si necesitas 2 o 3 días para hacer un ñauinchina, ponernos de frente, así tiene que ser, pero jamás se hizo. Pero lo que sí quedó cuestionado, y yo había dicho de frente a la señora presidenta, es que cómo vienen a un consejo político con funcionarios del gobierno, con tenientes políticos, jefes políticos. Con tenientes políticos y jefes políticos. Así es. Ahí estuvieron. Ahí presente, por ello ellos llegaron a aplaudir. Yo cuando tomé la palabra, y hubiese sido que esté ese bueno grabado, había dicho, señora presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, venimos a un consejo político con funcionarios del gobierno. Eso lo que demuestra es que ustedes están obligados a cumplir una agenda del gobierno. De frente le había dicho. Y sería bueno que me refute a sí mismo públicamente. ¿Por qué lo digo aquí? ¿Por qué lo digo aquello? Claro, los compañeros también de las diferentes jurisdicciones que no ubican políticamente, ¿no? A mí, sí, creo que tienen como una referencia. Me piden, compañero Leonidas Issa, yo soy teniente político de tal parroquia. El otro compañero, soy teniente político de tal parroquia, regáleme una foto. Claro. Entonces uno dice, compañeros, ¿con qué autoridad pueden decir que ese ha sido un consejo político de las organizaciones con funcionarios del gobierno? Por ello, en este desgaste institucional de la Asamblea Nacional es una metedura de mano del gobierno nacional, a la cual la señora presidenta de la Asamblea y otros, los también dirigentes del movimiento Pachacuti, lo que están haciendo es desgastar a partir de seguir favoreciendo al gobierno nacional. Pero solo permítame esta parte, haciendo caso ya, como lo que haya sido el 7 de marzo. Pero dígame, ahí se quedó claro, en adelante tienen que votar todos conjuntos. Pero ¿cuál fue la votación, en este caso, sobre la ley de inversiones en el tema de la señora Gisela Molina? Si a los 6 se le está acusando que no están actuando, ¿no es cierto?, en bloque, pero la señora Gisela Molina, la primera en este caso sobre la votación general que ha ido en contra de aquello, ¿qué deberían haber hecho? Entonces que no sean solo los 6, deberían ser los 7, pero no se protege tanto a estos señores que están involucrados. No decimos que son ya corruptos, hay una presunción. Por lo tanto, nosotros, ¿qué hemos dicho? Mientras se ventile el debido proceso, lo que debe garantizar es una independencia. Para que exista esta independencia, ¿cuál debería ser la posesión de los dirigentes del movimiento Pachacuti? Señores, 5, mientras no se aclare, simplemente deben principalizar a los alternos y defiéndanse libremente, con independencia. Eso habíamos pedido desde la CONAIE. ¿Y cuál fue la respuesta que recibió la CONAIE a ese pedido? Ninguna. Más bien lo que he escuchado al señor Quispe y a los otros señores que no hacen caso a Leonidas, oiga, no es un problema de Leonidas. Y aquí permítame decir al señor Quispe, de verdad, cuando estoy de frente en la última asamblea del Ecuador, no me puede refutar de frente, pero sale en un tuit a decir que estoy haciendo juego al correísmo. Por favor, ya basta de especulaciones. Yo estoy refutando con hechos y estoy, en este caso, justificando estos hechos, ¿no es cierto?, a partir de lo que está pensando nuestra gente. ¿Cómo puede venir a seguir diciendo semejante cosa cuando el país están vendiendo a pedazos? En este caso, está pasando todos los procesos de privatización, está pasando todos los procesos de minería petrolera. ¿Y a quién le interesa en este momento una asamblea sometida? Es al Ejecutivo. Y no puede ser que en estos días hemos visto con total preocupación que ahora la función judicial también está involucrada poniendo orden a la función legislativa. No se puede aceptar eso en un país democrático. No están exigiendo democracia. Entonces, basta de hacer política desde la especulación. Miremos con objetividad y que esa objetividad esté vinculado a la realidad de nuestra gente. ¿Ustedes, Leonidas, no están de acuerdo con la separación de los 6 legisladores autodenominados rebeldes que fue resuelta por la coordinación de la bancada de Pachacuti? Para empezar, no creo que es una decisión. Nosotros por eso hemos dicho, incluidos los 6 rebeldes, los 5 que están en este caso con presunción de actos de corrupción y más los indisciplinados que estén, para tomar una decisión política, hemos solicitado en el 4º punto de nuestro comunicado, por favor, convoquen a un consejo político ampliado. ¿Qué significa?
No únicamente los que lleguen a votar con en la representación de las provincias, sino aperturemos en un espacio que diga la gente del pueblo, de las bases. Muy bien, ahí tomamos una decisión política, porque esa es una decisión política. Aquí pretenden sobre un acto ilegítimo trasladar a la Comisión de Ética y Disciplina. Eso no procede. Por ello hemos dicho, los 6 rebeldes o los 7 rebeldes, los 10, jamás hemos reducido a un grupo de asambleístas. La CONAIE siempre ha llamado a todos que mantengan, en este caso, la línea organizada. Pero déjeme insistirle, ¿ustedes apoyan a estos 6 asambleístas que fueron separados por el coordinador Rafael Lucero en una decisión que además fue avalada por el coordinador de Pachacuti, Marlon Santi? Efectivamente, a los 6 compañeros con nuestro total respaldo. Y esto ha sido una decisión, por eso digo, la primera vez que se respaldó fue el 22 de octubre en Chimborazo. Segunda vez el 22 de febrero. Entonces, el Consejo de Gobierno, lo único que hemos hecho es a los compañeros que se mantienen, en este caso, de acuerdo a las decisiones de la CONAI, nuestro total respaldo. Los 6 compañeros que están separados de la bancada, decidido por el señor Lucero, que inmediatamente, por dignidad de todos, y yo creo que realmente se puede enderezar, es convocar de manera urgencia al Congreso del Movimiento Pachacuti, cambiar el jefe de bancada, volver a retomar el horizonte político del Movimiento Pachacuti y no seguir embarrando todo el proyecto político, en este caso, sobre el desgaste que han dado algunas personalidades del movimiento. Déjeme agregarle algo más, perdón, Belkis. Usted ha expresado su respaldo a los 6 legisladores que han sido separados de la coordinación. Pero ¿cuál es la postura de la CONAIE y de Leonidas Issa sobre la situación de la presidenta de la Asamblea? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque en el mismo comunicado suscrito por el coordinador de Pachacuti, Marlon Santi, donde separan de la bancada a los mencionados 6 legisladores, hablan de que no van a permitir, que van a defender los espacios ganados, cita textual en el comunicado, y que no van a permitir que se haga alguna destitución o remoción de la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la postura de usted y de la CONAIE sobre la presidenta Guadalupe Llori? Hemos sido claros en nuestros comunicados. La señora presidenta hasta ahora ha dado muestras que solo tiene, está desgastando institucionalmente, pero también como nuestra representante del movimiento Pachacuti, está con absoluta claridad que rema para beneficiar al Ejecutivo. Por lo tanto, sobre las actitudes, las acciones que ha llevado la Asamblea Nacional, desde la presidencia, desde el CAL, que tienen que conducir la Asamblea, debe haber una evaluación. Una evaluación que permita dilucidar si realmente han cumplido o no han cumplido. Y si es que han cumplido y hay una mayoría de los asambleístas, entonces hay que continuar. Pero si es que no, también por dignidad del movimiento Pachacuti debería poner a un lado. No se puede seguir desgastando esta dignidad de esta primera autoridad del Estado, este primer poder del Estado, no se puede seguir desgastando de la manera como está conduciendo en este momento. ¿Usted considera que hay una salida frente a esta situación que enfrentan la CONAIE y Pachacuti? Sí, el Congreso del Movimiento Pachacuti va a ser clave, dando participación, no como están intentando cerrar los coordinadores o los que vayan a votar. Hay que aperturar, va a ser una decisión que, mejor dicho, es una decisión que hemos tomado desde las bases, vamos a volver a reenderezar. Creo que hay un desgaste absoluto, por dignidad. En este caso, señor Marlon Santi, señora Cecilia Velázquez, por dignidad, porque esto también con la gente del gobierno tomaron decisión para hacer, en este caso, el 5 de agosto, el Congreso. Y yo creo que tenemos que adelantar, generar condiciones, vamos por un consenso, una lista de consenso, y ahí tenemos que enderezar esta situación. La señora Cecilia Velázquez es funcionaria de la Asamblea. Como funcionaria de la Asamblea, ella jamás va a estar en contra de la señora presidenta, porque finalmente, en términos de trabajo, estaría defendiendo, en este caso, ¿no es cierto?, a la que en este caso está dando el trabajo. En ese sentido, los dirigentes, para poder decidir sobre el accionar político, deben tener independencia, no convertirse en funcionarios. En consecuencia, los coordinadores o los miembros del Comité Ejecutivo Nacional deben tener independencia, no pueden quedar, en este caso, apegados a sus puestos de trabajo y defendiendo, aquí haciendo pelear en muchas veces a nuestras bases. Usted nos ha dicho que está de acuerdo que debe haber una evaluación sobre el trabajo de la presidenta Llori. ¿La presidenta Llori debe renunciar, Leonidas?
Yo creo que ya en este punto debería renunciar. No se puede seguir desgastando. Yo no voy a entrar, yo he conversado con la señora presidenta al inicio, incluso estaba en una invitación en Cotopaxi con otras autoridades, incluso me he ido también a la Asamblea Nacional y un poco dando criterios, pero en el chat interno que nos salió a insultar con palabras soaces, desde ahí no he vuelto a comunicar en absoluto. Entonces, para poder estar al frente de una institución, primero, la calidad de autoridad que debe demostrar hacia afuera. En ese sentido, yo creo que en este momento esa calidad ha perdido. Por lo tanto, por la dignidad del movimiento Pachacuti, por la dignidad de su persona como presidenta que hasta ahora está en funciones, pues debería renunciar y avanzar. Porque si no, también la institucionalidad de la Asamblea Nacional prácticamente ha quedado en stand-by y uno no sabe qué va a pasar cada día. Si no renuncia la presidenta y si no se da paso a la evaluación, digamos, está pendiente, hay una denuncia que se ha presentado, hay 3 denuncias que se han presentado. Una, ya mismo vamos a conversar con Esteban Torres Cobo, que impulsa la denuncia contra Guadalupe Llori, y que aparentemente podría desembocar en un proceso de destitución. Pero si es que ella no renuncia y no se da paso a la evaluación, ¿cuál va a ser la postura de la CONAIE en ese sentido, Leonidas? Bueno, en términos jurídicos ya no sé qué más cabe, ¿no? La comisión creo que ha estado desde hace rato insistiendo que se cree, no es para votar, sino para evaluar. Si el resultado de ese proceso sale una decisión, pues efectivamente hay que avanzarla de manera democrática. Si la renuncia tampoco cabe, no lo sé. Ahora miramos que se dio, en este caso, se dio el recurso, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama este recurso que ahora ya se me fue? La medida cautelar. La medida cautelar, perdón, ¿no es cierto? Se dio este recurso, en efecto, es positivo, lo admiten, pero ya pues ahí yo creo que jurídicamente nos vamos enredando más mientras el enredo jurídico se da, pero la institucionalidad de la Asamblea prácticamente queda anulado del escenario de decisiones a nivel del Ecuador. Por lo tanto, nosotros analizaremos las perspectivas jurídicas y lo que se puede impulsar hacia adelante, pero desde nuestro lado, al menos por dignidad y por la necesidad de impulsar la Asamblea Nacional, que debería estar liderando los cambios en este país con leyes, con normativas, realmente ha quedado estancada. Por lo tanto, es una necesidad de cambio. En algún momento puede haber, y con esto voy terminando, la posibilidad de un reencuentro entre Pachacuti y la CONAIE, Leonidas. Es urgente y es necesario, por eso lo estoy demostrando. ¿Y de qué depende eso en este momento? Usted nos ha hecho una explicación de, digamos, los desencuentros de los últimos tiempos. Con base en eso y con base en esas diferencias, ¿puede haber un reencuentro o va a ser muy complicado esto, Leonidas? Bueno, nosotros vamos a insistir en la segunda notificación para que vengan y conversemos. Vayamos a un lugar donde realmente digan con toda la libertad qué es lo que está pasando. Vamos a avanzar en la segunda notificación, incluso nosotros habíamos planificado hasta una tercera notificación, que tengan el derecho de decirnos qué está pasando. Y si de ese proceso podemos hermanarnos y salir, muy bien. Y si es que no, como digo, la salida central de este problema del movimiento Pachacuti va a ser el Congreso, con la participación de las organizaciones y en efecto con ello que podamos reenrumbar a partir del proyecto político, no lo que diga el presidente o lo que diga el coordinador. Ahí creo que estamos faltando la humildad. Cuando salimos con un comunicado prepotente, yo por ejemplo, para poder sacar un comunicado, uno tiene que trasladar una discusión al Consejo Ampliado de la CONAIE, recibir los criterios de todos los dirigentes, de ahí uno puede sacar pues un comunicado, pero no aquí con toda la prepotencia, desconocemos a unos asambleístas, no hacemos caso a los otros, no obligamos que los otros que están involucrados en actos de posibles corrupciones, no obligamos a que comparezcan y den la cara realmente. Quedamos autoprotegiendo. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué se autoprotegen? En esa medida, al menos, 2 posibilidades. Uno, la convocatoria, que seguimos haciendo. El día martes tenemos la asamblea de la CONAIE. En la CONAIE invitamos a todos los asambleístas que nos digan de frente y que nos salgan con Twitter a decir que estamos haciendo juego a tal. Digan de frente, adentro, para resolver los problemas y no trasladen la discusión nuestra afuera a la sociedad que tiene muchos más temas que resolver. El tema es que ustedes les acusan que le hacen el juego al correísmo, eso les dicen. Y por otra parte, ustedes dicen que ellos le hacen el juego al gobierno. O sea, ¿con qué nos quedamos unidas? Uno tiene que ser pragmático. En la Asamblea Nacional, democráticamente hay la participación de diferentes bancadas, ¿no es cierto? Cada quien fueron con una carga política ideológica, de acuerdo a lo que ganaron.
No voy a pedir a Creo que cambie su postura ideológico-política. No vamos a pedir al Partido Social Cristiano que cambien su postura política y su postura ideológica. No. Pero lo que estamos exigiendo es que, ¿cuál es su postura política e ideológica del movimiento Pachacutic? Lo único que hemos pedido es que mantengan en esa línea. Pero si en ese camino hay otras bancadas que están dispuestos a defender, ¿no es cierto?, que no se privaticen los sectores estratégicos de este país, no se avance más en el tema minero, no se privatice el sector petrolero, el sector energético, pues entonces, si es que hay esa decisión política de otras bancadas de defender la soberanía del Ecuador, pues tienen que avanzar, pues. O sea, porque eres correísta o porque eres del gobierno, por favor, no podemos quedar en stand-by. Lo único que hemos pedido es justificativos, como dice, oiga, pero dejen de desgastar la asamblea y no hagan juego al correísmo. Oiga, pero ¿quién está desgastando la Asamblea Nacional? El primero que empezó, no se olviden, el primero que empezó amenazando incluso a una muerte cruzada fue el Ejecutivo. El Ejecutivo quiere y necesita que la Asamblea Nacional sea sumisa al Poder Ejecutivo. Esa es la realidad a partir del pragmatismo político. Y si miramos las otras decisiones, por ejemplo, la ley de inversiones y otras decisiones que ha ido pasando, estamos totalmente de acuerdo que los asambleístas con voluntad popular hayan dicho no vamos a avanzar en este camino. ¿No hay posibilidad alguna de que usted, Leonidas, y la dirigencia de la CONAIE se vuelvan a acercar al gobierno a dialogar, por ejemplo, con el nuevo ministro de Gobierno, Francisco Jiménez? ¿Hay alguna posibilidad o usted la ve cerrada? Nosotros hemos dicho, el diálogo es el instrumento más poderoso que tienen los pueblos. Pero un diálogo que dé resultados. Sería una vergüenza sentar nuevamente una tercera mesa de diálogo y que no salga nada, esperando 15 días. O sea, del 10 de noviembre ya han pasado ya ya vamos para 5 meses y no llega a los 15 días. Y saldrán a decir que el señor Riza es el radical, el señor Riza no quiere el desarrollo del país, cuando el problema no es del señor Riza. Miremos ahorita qué está pasando con nuestros hermanos productores del banano. A $1 la caja. Se ha podido vender y cuando han tenido una postura política frente al tema del problema Rusia-Ucrania. Cuando vemos que Rusia compra nuestros productos, cuando Ucrania tiene una vincularidad también en el tema económico. Entonces, en ese sentido, cuando miramos con preocupación, imagínense ahora mismo a cómo están los insumos agrícolas, están elevados. ¿Usted cree que después de no resolver estos temas tengamos que volver a sentar con el gobierno nacional para no tener nada? Para que el gobierno nacional justifique políticamente que él sí está aperturado al diálogo y no pase nada en la práctica. Cuando hemos dicho, ahora mismo se impulsa esta ley que permite, ¿no es cierto?, corregir el tema del sistema financiero. Nosotros ya lo hemos propuesto en el tercer punto. Oiga, hay ciudadanos, 4 millones de ciudadanos en el Ecuador, dependemos de un crédito. Pero ¿qué pasa? Los bancos privados, públicos o cooperativas no garantizan mínimas condiciones que podamos pagar. No es posible que ahora los ciudadanos estemos viviendo a más de la delincuencia, a más del robo que sufrimos en las calles, además del sistema financiero. Yo también tengo un crédito, pasa 2 meses, 3 meses. De pronto con las actividades que tenemos paradas allí, inmediatamente amenazadas que nos van a quitar la casita, el carrito. Además de lo que pasa en la calle, también el sistema financiero está presionando de esta manera. Todo esto hemos puesto pues al presidente de la República. ¿Tenemos respuestas? Ninguna respuesta, solo justificaciones políticas para el gobierno. Por lo tanto, es imposible que las mesas de diálogo se conviertan únicamente en justificativos políticos del Ejecutivo. Correcto. Leonidas, gracias por el tiempo. Muy gentil. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos y todas. Muy amable a Leonidas Issa Salazar, presidente de la CONAIE, con su visión en torno a lo que está pasando a nivel político. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.